hacia todos con sus manos. ¡Hey! Venimos a glorificar el nombre sobre todo nombre. Hay un versículo en la Biblia que es Colosenses 3:2, si no mal recuerdo. En inglés lo dice un poco más fuerte, que significa set up your mind. Lo dice fuerte, es como configura tu mente, configúrala. Así le voy a pedir que configure la mente el día de hoy en las cosas de Dios, que pongamos las cosas arriba. Le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Del 19 al 20. Amén, dice así en el nombre del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo voy a pedir que nos pase nuestro pastor a orar por nosotros. A Dios, oremos. Padre de la gloria, amantísimo Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote toda la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces, Señor Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres grande y digno de suprema alabanza. Señor, tu palabra ha sido leída, Padre bendito, y ahora te pedimos, Señor amado, que tú, Señor Dios mío, bendigas nuestras vidas. Usa, mi hermano, fluye, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Unge cada corazón, Señor Dios mío, cada oído que estemos abierto, atento, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, con tu Espíritu Santo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Unge a tu Hijo, fluye con libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. La gran comisión, que es el encabezado del versículo 16, y creo que esa es la misión de este año, es la gran comisión que cada uno debe de cumplir. Pero antes de llegar a la gran comisión hubo un proceso en el cual nuestro Señor trabajó con cada uno de los discípulos, de los 12 discípulos. Y hay una pregunta antes de iniciar que le quiero hacer, que me la hizo el hermano Diego Camarillo en el colegio bíblico, en esta clase que es relaciones interpersonales. Y la pregunta es así: ¿cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado si mi relación para con Dios fuera aún mejor? Wow, cuando ya lo escuché dije, pégueme más, hermano, porque es cierto, si nuestra relación con Dios fluye todo, de ahí viene nuestra identidad, de ahí es que nos somos, tenemos identidad en Cristo, nuestro pastor lo ha predicado. Y es una pregunta fuerte, profunda, porque cada uno debe de hacérsela. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo hubiera manejado problemas anteriores si mi relación con Dios hubiera sido un poco mejor? Si hubiera estado conectado a la fuente de poder, ¿cómo hubiera manejado esa situación? Y viene a mí y vienen los pensamientos que sí llegan y le hace recordar a uno, y uno dice, a seguir adelante. Pero antes de llegar aquí, el Señor nos enseña, mejor dicho, nos manda. Y creo que es con un mayor peso el mandar, que nuestro Señor Jesucristo nos mande y que se grabe en la palabra Señor, porque de eso va a ser casi la enseñanza del día de hoy. Y hace un énfasis, y en la versión de la Reina Valera de 1909 dice, y doctrinad, es como enséñale lo que crees, enséñale al Dios vivo en el que creemos. Así que quiero que nos transportemos a la época antigua, a la época de hace 2026 años, si le estoy errando, creo que sí. 2026 años, que nos traslademos ahí, que miremos cómo es que eran las cosas antes, porque de todo esto fue un proceso en el cual cada uno, y hubo alguien que no persistió, alguien que no tenía un corazón recto, si se puede decir así, alguien que tenía algo en el corazón que quizás lo traía escondido. Por afuera se miraba bien, pero por dentro cómo estaba el corazón. Este es un proceso en el cual el Señor nos enseña
pasamos intimidad, pasamos tiempo con Él, le dedicamos tiempo a nuestro Señor. Ese es el proceso del Señor, es de tiempo, es de relación, es de conexión. Estuvieron 3 años antes de ser enviado y aún así siguieron aprendiendo después de ser enviados. Vemos los problemas que hubo en Hechos de Pedro con Pablo, que estaban peleándose, Pablo también con Juan Marcos cuando eran los viajes misioneros, que tuvieron discusión. Pablo no lo quería llevar porque se desertó en el primer viaje, se desertó y se regresó. Y siempre va a haber problemas, pero vamos a seguir aprendiendo con la gracia del Señor. El camino cristiano no es un camino del que llega más rápido. Si muchas veces hemos creído el que llega más rápido es el que va a llegar primero, obviamente sí, pero ¿cómo está? Es un camino de resistencia al camino cristiano, un camino en el que se aguanta, en el que se va dando paso por paso, un camino en el que se aprende diariamente. Es un camino de resistencia, es un camino en el que cualquier cosa que los tire, pero va a tener la resistencia para poder mantenerse firme. Y quiero empezar aquí en el primer punto que se me encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Esta es la forma que lo narra el evangelista Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, note, al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante a la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué aprendemos de aquí? Cuando el Señor llama, tenemos que dejar algo de atrás. Ellos estaban trabajando, y es bueno el trabajar, y creo que es un principio bíblico que cada alguien que Dios llame se encuentre trabajando. Lo encontramos con José, él estaba trabajando ahí. David estaba trabajando, le estaba apacentando las ovejas desde su padre, y los demás estaban en casa. 9 de la mañana y oh Señor, se está quitando las lagañas el muchacho o la muchacha. Pero vemos que es un principio bíblico el estar trabajando. Primero se es fiel en lo secular y luego viene en lo espiritual. La fidelidad empieza ahí. La fidelidad empieza a formar el carácter en cada uno de nosotros. ¿Qué tan responsables somos con las cosas cotidianas? Siempre debe de haber alguien ahí. En mi trabajo siempre tengo a alguien que me regaña si hago bien las cosas. Imagínense si conecto algo mal en la electricidad. Alguien viene a conectar algo y se muere quizás. Se queda pegado porque la 120 es peligroso. No es tan fuerte como el 220 que lo tira, pero el 120 es como le da un calambre. No sé cuántos han sentido el calambre. Es como que algo ahí, ay, no me deja, anda como renqueando uno ahí. Y así es imagínense, si uno lo hace mal, siempre debemos de tener a alguien. Y ellos se encontraban trabajando. Es un principio bíblico, creo. Y ¿qué estaban haciendo? Primero, Simón Pedro y Andrés, su hermano, estaban pescando. Ellos eran pescadores, y vemos las palabras que nuestro Señor les dice: os haré pescadores de hombres. Esa es la visión de este año, que volvámonos pescadores de hombres. La visión de este año, la visión que nuestro pastor está inyectando cada día con nosotros. Se le ve la pasión. Cada martes que viene y enseña y dice: corre, iglesia, corre, no te detengas. Sigue con esa palabra, sigue llevando el mensaje a cada lugar al que vas. Hoy vi a alguien y dije: ¿qué voy a hacer con esta persona? ¿Le hablo o me quedo callado? Pero Pablo nos dice que la palabra de Dios no puede estar presa, debe de fluir, debe de correr, debe de ser glorificada, porque es digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. El otro principio que nos encontramos es el llamado, que ya lo toqué, pero fue algo tan impresionante. En inglés lo dice un poco más, lo va a entender un poco mejor. En inglés dice como si ellos estuvieran en las manos y lo tiran. Es como que en inglés lo tienen en las manos y lo tiran. Imagínense qué tan fuerte es el llamado que hace nuestro Señor a nuestras vidas. Es un llamado fuerte, un llamado de valientes. ¿Qué es lo que dice? Que el reino de Dios, los valientes lo arrebatan. Debemos de ser valientes, debemos de tener esa resistencia en nosotros.
Y en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20 lo narra de esta manera, desde el punto de vista de Marcos, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis. Nos está diciendo que nos va a enseñar, que nos va a decir cómo hacerlo, nos va a llevar ese proceso de transformación. Y dejando luego las redes, le siguieron, y luego los llamó, hablando de Jacobo y su hermano Juan, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos el camino que traza nuestro Señor. Mateo capítulo 19, Pedro hace la pregunta. En los otros evangelios los narra, de Marcos y Lucas lo narra de la forma, y dice: Señor, pero hemos dejado todo. Hemos dejado todo. ¿Y qué se refiere con todo? Esposas, hijos. No sé si yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero tengo hermanas pequeñas que ahí están conmigo. A veces ahí nos mantenemos juntos. Pero imagínense que venga el Señor y nos dice: deja todo lo que tienes. Ellos es lo que hicieron aquí. Es un llamado al cual todos los hijos de Dios hemos sido llamados, en el cual cada Dios, cuando te bautizas en su nombre, traes esa etiqueta. Debes de ser así, debes de ser así, debes de parecerte a mí. Yo te pongo de mi espíritu en mí, la santidad, que es el atributo más grande que yo tengo. Te lo puedo injertar a ti, te lo puedo dar a ti. Eso tú lo puedes reflejar al lugar en el que vayas, al lugar donde tú te encuentres. Vemos cómo el Señor les dice: sígueme, sígueme. No les dio la opción y ellos obedecieron. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros cuando el Señor nos dice: sígueme? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a titubear o vamos a obedecer? También somos llamados a la obediencia, y es el camino de todo cristiano, el ser obediente. Y es lo que se basa también en la Biblia, el ser obediente. Sin la desobediencia nos descarriamos, nos vamos a un lugar sin nuestro hermano Raúl daba en la clase ahorita la disciplina, cómo cada uno debe tener sus propias disciplinas. Y hay un libro que dice: disciplina tus disciplinas. Aprender a cómo disciplinarnos más, aprender cómo dirigir nuestra vida conforme a este sagrado libro que tenemos aquí. Este libro nos da las instrucciones a cómo debemos de seguirlo, pero ¿somos obedientes a lo que dice este libro? O muchas veces fallamos, porque seguramente fallamos. Mateo 22 le dice: dejando el instante, algo que nos va a costar. Es algo que nos va a costar, quizás hasta familia. Mateo capítulo 19 dice que dejaron todo, familia. Nos va a costar muchas veces, nos va a llegar ese punto en el cual tenemos que tomar la decisión, en el cual nuestros propios familiares a veces te dicen: ¿qué haces haciendo ahí? ¿Ya te volviste aleluya? ¿Qué haces ahí? Tú no eras así antes, pero por la gracia de Dios, Él fue el que me transformó, Él fue el que quitó mi vida del pecado y me puso en el reino de su Hijo. Sin la gracia de Dios yo no estuviera aquí, y es un privilegio el estar aquí. Es un privilegio tan grande el estar aquí. Cuando Dios entra en nuestras vidas es un cambio de dirección, un cambio de rumbo, en el cual estamos dispuestos a tomar ese cambio de rumbo. Estamos dispuestos a decir: voy para allá, pero el Señor me está llamando hacia allá. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Las cosas que nos agradan, las cosas que nos mantenemos haciendo, ellos se encontraban trabajando, ellos se encontraban haciendo algo. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor nos está dando la otra dirección? ¿A dónde queremos ir? ¿Queremos seguir nuestros propios deseos? Lucas capítulo 5, verso 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es algo muy importante en la vida del discípulo. No di el título, pero es: ¿soy un discípulo?
Es el título de la enseñanza de hoy. ¿Soy un discípulo? ¿Verdaderamente me considero un discípulo? ¿Cómo analizo mi vida frente a este libro, ante las palabras que dejó nuestro Dios? ¿Cómo la manejamos? Y aquí hay algo muy importante en Lucas, en la forma que lo narra Lucas, esta historia, que estaban toda la noche, Pedro, estaban toda la noche pescando y no agarraron ningún pez. Y vemos que le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, maestro. Pero antes de eso el Señor le dijo, boga mar adentro. ¿Y qué significa el boga mar adentro? Es algo que nos enseña a dejar la orilla, a dejar lo superficial, a meternos, a adentrarnos. Señor, estoy cómodo, pero tú me estás llamando allá. Quiero dejar lo superficial, quiero meterme contigo en los lugares que no conozco, pero sé que tú vas a estar ahí. Sé que tú vas a estar ahí guiándome en lo profundo, en donde no se ve, donde tengo solo tu dirección, donde solo tu luz es la que me guía. Tú vas a estar ahí con cada uno de los que nos proponemos es echar el boga mar adentro. Y vemos que después de todo esto, después de adentrarse mar adentro, él y los otros discípulos que estaban con él, ¿qué es lo que pasa? Recuerde qué le dijo antes Pedro. Le dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro. Quiero que note estas palabras, maestro. ¿Por qué le dice maestro? Cuando se mete y pescan, que dice que la pesca era tan grande que tuvieron que llamar a otro bote, y los dos botes se hundían. Nos enseña que también si nos profundizamos con Dios, ahí viene la bendición. Si nos profundizamos con Dios, ahí miramos su mano de obrador. Nuestra fe va incrementando, nuestra fe va subiendo. Viene la bendición de ahí, pero cuando nos proponemos y nos metemos con Él, es donde vemos el poder milagroso de Dios. Imagínense toda la noche sin ningún pescado y quizás estaban hasta adentro, pero quizás muchos estamos adentro, pero sin la presencia de Dios guiándonos. Estamos adentro, pero sin la presencia de Dios guiándonos, estando ahí. Pero otra vez viene y Él se va y dice, más en tu palabra, Señor, en tu palabra, yo te creo lo que tienes aquí. La revelación que tú me das cada día que leo tu palabra, ahí es cuando voy a actuar. Y después, ¿qué le dice? Primero le dice maestro. Y en el versículo 8 le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando se profundiza la relación con Dios, ahí entonces empezamos a reconocerlo como nuestro Señor. Si no hay profundidad en esa relación, no lo reconocemos como Señor. Debe de haber esa intimidad con Dios. Primero antes fue maestro. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Y aquí le dice, apártate de mí, Señor. ¿Qué tan profunda está la relación para que lo llamemos Señor o solo le decimos maestro? ¿Qué tan profunda está nuestra relación con Dios para reconocerlo como nuestro Señor? Y ellos entendían bien este concepto de Señor. Ellos lo entendían muy bien. Era algo que se usaba muy seguido con ellos. Es algo que ellos sabían que era el peso del Señor. Y así lo dice, viene aquí el llamado, que es la segunda historia que quiero tocar, de los 12 discípulos, Mateo 10, 1 al 4. Y en todos los evangelios hay algo como que de dolor cuando se narra sobre Judas. Hay algo como que los discípulos expresan el dolor que escribir el nombre de Judas. Mateo 10, 1 al 4, pero voy a leer el versículo 4. Simón el canonista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es algo como que a los discípulos les duele ver que nuestro Señor fue entregado en manos de hombres pecadores. Ahí empezó el llamamiento de cada uno de los discípulos. A donde Jesús iba, ahí iban ellos. Ahí iba él, era ayudante, era su discípulo. Recordemos que el discípulo era alguien que ayudaba, que aprendía de su maestro, alguien que se mantenía ahí aprendiendo siempre de las palabras que salían de la boca del maestro. Él contempló los milagros que Jesús hizo enfrente de él, y él, me refiero a Judas, porque este es un llamado de los 12 y todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a profundizarnos con Dios. Vemos su palabra que dice que Dios no hace acepción de personas. Gentil, judío, estamos todos llamados a meternos y profundizarnos con Dios.
Él ayudaba, Él estuvo cuando multiplicó los peces, cuando multiplicó los panes y los peces, las dos veces. Él estuvo ahí cuando cambió el agua en vino, estuvo ahí en esa gran pesca. O quizás escuchó de los discípulos, oye, mira, no lo conocíamos, pero nos dijo por medio de su palabra y actuamos y ya lo reconocemos como nuestro Señor. Los discípulos le contaban historias. En el último evangelio, el evangelio de Juan, el último versículo dice que si todo lo que hubiera hecho Jesús se hubiera escrito, no cabiera, no hubiera espacio para tenerlo. Imagínense esas grandes historias de los discípulos contando, hey Judas, pero mira, pasó esto, el Señor como si nada, ¡pum!, revivió a alguien, como si nada, ¡pum!, sanó a alguien. Imagínense el poder de Dios actuando. Ellos estaban oyendo ahí y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero vemos cómo a pesar de todo esto, a pesar de tener esa conexión con el Señor y con los discípulos, vemos cómo nunca lo vio como su Señor. Vemos lo que dice Mateo 26-25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y muchas veces le digo yo a alguien, hágale como Judas, seré yo, Señor, porque Judas nunca dijo Señor. Judas nunca lo reconoció como su Señor. El que mete la mano conmigo, Él es. ¿Quién es? El que no come, está dando a entender. El que no come. Y vemos, le dice, soy yo, maestro. ¿Qué le dice nuestro Señor? Le dijo, tú lo has dicho. Porque muchas veces no se quiere reconocer a Jesús como nuestro Señor. Era de su grupo íntimo, era el que les enseñaba las parábolas porque no las entendían, pero a pesar de todo eso no lo quiso reconocer como su Señor. Y eso es una decisión que nace de nosotros, es una decisión que nace del corazón, es una intención que nace de reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y ellos entendían bien el señorío. Recuerde, en Lucas capítulo 17 versos 7 al 10 nos habla sobre el Señor, o los que eran señores, los que tenían gente debajo de ellos, los que eran esclavos, si se puede decir así. Y dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado y cuando vuelve del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? Ellos entendían bien. Imagínense que alguien que trabajaba desde 5 de la mañana hasta 8, 9 de la noche, que se está oscureciendo ya ahorita en junio, julio. Imagínense hasta esa hora que trabajara. Y a pesar de eso, ellos no le decían, ven y siéntate porque estás cansado. Ellos no le decían eso. Ellos creo que le decían, no le dice más bien, prepárame la cena y disponte adecuadamente para servirme hasta que haya terminado de comer y beber, y después come y bebe tú. Ese era el Señor que había antes. Era los que tenían los esclavos, los que tenían Señor. Primero sírveme a mí, y si hay, pues bueno, come tú. Las sobras, las que hay, cómelas tú, si es que sobra. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho esto, todo lo que os ha sido ordenado, decid, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabras fuertes pero verdaderas. Palabras fuertes pero verdaderas. Y estas son palabras salidas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendían el Señor. Y la forma, creo, o lo más parecido que podemos tener aquí, o lo que tuvimos más en nuestro continente, en el continente de América, fueron los esclavos, los afroamericanos, traídos desde África hasta acá. Ellos eran esclavos. Hay historia, las clases de historia muestran cómo tenían la espalda marcada de los látigos que les daban. No obedecías, ven para acá y te pego. Te quieres rebelar contra mí, recuerda, ellos lo trataban como simios. Eso es lo que decían ellos, que los trataban como simios. Ellos no tenían derecho. Hasta el siglo pasado, esos años de los 60, 50, fue cuando se empezó a hacer el movimiento revolucionario para los derechos de ellos. Ellos empezaron a tener o a pelear sus derechos que cada uno como ser humano debe de tener. Pero nuestro Señor, a pesar de todo, Él miraba toda la maldad. Él estaba ahí contemplando lo que hacían y
Y ellos entendían bien, imagínense los afroamericanos, ellos entendían bien lo que era ser esclavo. Ellos entendían, ellos no tenían la libertad, ellos no podían escoger, ellos tenían que trabajar, no les pagaban ni comían. Ellos no tenían esa libertad. Según las trenzas que se ven, es porque se hacían caminos. Es para eso que se hacían las trenzas, que se hacían caminos para poder escapar de donde estaban. Ellos entendían lo que era el tener un Señor. Ellos lo miraban diario en su caminar, pero vemos que alguien no lo quiso aceptar, porque entendía lo que significaba, lo que era ser siervo o esclavo de nuestro Señor. Era servirle, era estar dispuesto, dejar todo, literal todo. Es lo que le dicen Pedro: Señor, ya hemos dejado todo. ¿Estamos nosotros aceptando el señorío de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Estamos verdaderamente diciendo, soy un discípulo? Señor, yo soy un esclavo tuyo. Es lo que nos dice 1 Corintios 7:22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Tenemos dos opciones: somos esclavos ya sea de Dios o del diablo. El Señor lo reprenda. ¿De quién queremos ser esclavos? Si no está sirviendo a Dios, pues ya sabemos de quién es esclavo. Si no está consagrado a Dios, sabemos de quién ya es esclavo. Pero ese deseo de servir es del corazón y es intencional. Nuestro Señor es digno de ser alabado, de que sea reconocido como Señor sobre nosotros. Él fue quien nos redimió por el precio de su sangre. Él fue quien expió nuestro pecado. Él fue el que nos lavó. Él fue el que nos ofreció. Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y termino con esto, como dice nuestro hermano Raúl, ya se ve en la pista de aterrizaje. Está bajando las llantas. Y termino con la historia que se encuentra en Juan 20, versículo 4 y 6. Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, hablando de Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Nuestro Señor tenía orden. Nuestro Señor era ordenado. Nuestro Señor dice que lo puso en un lugar aparte. Pero hay algo que dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos, pero no entró. Pero Pedro dice que entonces, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Qué aprendemos de aquí? Que la profundidad con Dios es más importante que la rapidez. Que si nos metemos, que nos profundizamos, es más rápido que la rapidez. ¿Recuerda lo que dije al principio? Somos rápidos para llegar. Somos los primeros a venir al servicio. Pero si no estamos profundizando nuestra relación con el Señor, ¿qué estamos haciendo ahí entonces? La profundidad con el Señor es más importante que la rapidez. De ahí fluye todo. Y en el Evangelio, según Marcos, dice que era un joven blanco el que las avisó a María. Hay muchas Marías que habla, que se confunde uno. Y le dice: avísale a los discípulos. Y hay una versión que dice especialmente a Pedro. Jesús sabía la carga que tenía Pedro por causa de su negación. Jesús sabía lo que traía Pedro. Señor, yo te dije que no te iba a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Vienen los quienes nos estaban acusando: no, ni lo conozco. Seguramente es él porque habla como él. Conozco. Vino la tercera vez y no lo conozco, y cantó el gallo. Y ahí es cuando Pedro se acordó de las palabras y lloró amargamente, dice. Lloró amargamente. El Evangelio de Juan relata que María Magdalena, que
corrió para decirle a Simón y a Pedro, así debemos de correr nosotros con la palabra del Evangelio, correr, 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 mantenernos ahí. Pero y lo importante de aquí es que lo que hicieron los dos discípulos, Pedro y Juan, ambos corrieron. Uno era joven y el otro era mayor. Uno era como yo, sin experiencia, y gente mayor que tiene experiencia tanto en la vida como en las cosas espirituales. Ellos son nuestros mentores, ellos nos pueden seguir, ellos nos pueden guiar, no seguir. Nosotros debemos de seguir a ellos, que nos enseñen las cosas buenas, las cosas que ellos han aprendido, los que nos pueden evitar de decir, no te metas aquí porque te va a ir mal. Ellos ya tienen por eso, han pasado por esos procesos. Pero a pesar de que los dos corrieron, Juan no entró. Mas sin embargo, Pedro vio y entró. Y vemos en la forma que entró Pedro. Adelante, si seguimos leyendo, en el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Nos da a entender que la forma en que entró Pedro, entró de rodillas. Señor, ¿dónde estás? Te quiero ver. Así debemos entrar en la presencia de Dios, humillándonos a cada siempre, humillándonos, bajándonos. Recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La forma en que entró Pedro fue una forma de humillación, una forma en que lo reconoció. ¿Dónde está mi Señor? Me dijo especialmente a ti, Pedro, ¿qué me quieras decir, Señor? ¿Qué me quieras dar a entender, Señor? ¿Por qué Juan no entró? ¿Por qué Juan no entró? ¿No se ha hecho esa pregunta? Porque él no tenía esa necesidad, él no sentía esa carga, esa culpa en el corazón. Y quizás aquella gente que tenga esa carga, esa culpa en el corazón de decir, Señor, veo pero no entro. Veo cómo los hermanos lloran, derraman lágrimas, pero no entro en tu presencia. ¿Cuánto tiempo más vamos a solo ser observadores? ¿Cuánto tiempo vamos a ver que todos entren y nosotros ver? Pero muchos solo miran. Cuando uno se determina a entrar, esto hará que otros entren. ¿Qué fue lo que hizo después este Juan? Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Me perdí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando nosotros determinamos a entrar, vamos a ver cómo las demás personas también se pueden determinar para que entren. Pedro entró, y ¿qué es lo que hizo el otro discípulo que había venido? Vio y creyó, porque él también entró. Cuando uno se determina a servir, uno entra, uno puede ser de bendición, que la gracia de Dios alcanza a las otras personas, de que la bendición de ahí vaya a fluir, vaya a correr y vaya a llegar a demás personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Y termino con esto, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 50. Si pecaren contra ti, y el paréntesis está ahí, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra, donde fueron cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, lloraren a ti con el rostro hacia tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. ¿Qué nos dice aquí? Si nos venimos delante del Señor, si nos determinamos a entrar y no solo a ver, si hay alguien aquí que
tiene esa carga en el corazón, pero dice, Señor, me arrepiento, como dice aquí, de todo mi corazón. Si quiero determinarme a entrar, Señor, pero hay algo que me detiene, pero Juan, tú no tienes esa carga que tengo yo sí quiero entrar, yo sí quiero ver lo que hay ahí. Es mi Señor el que lo mataron, el que fue crucificado, el que tiene los hoyos ahí, el que nos redimió, el que nos habló. Yo tengo esa carga, Juan, tú no la tienes, pero yo sí quiero entrar ahí. Yo sí quiero entrar en la presencia de Dios. Yo sí quiero que el Señor venga, ministre mi corazón. ¿Cuánto tiempo más vamos a ver que solo somos espectadores? Determinémonos a entrar. Que llegue esa determinación a nuestro corazón. Entremos en la presencia del Señor. De ahí salimos renovados, de ahí salimos con fuerzas nuevas. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi roca, en ti he confiado. En ti confiamos, Señor, esperamos tu venida, la anhelamos. ¿Qué decían los discípulos? Maranata, 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 el Señor viene. Adentrémonos, las cosas que están pasando son principio de dolores. Pero ¿cuánto tiempo más solo vamos a ser espectadores y no vamos a ser obradores? Aquí los dejo. Iglesia, todos con sus manos.